La historia del tercer secreto de Fátima siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Durante años, muchos se han preguntado qué podía ser tan importante que la Iglesia decidió mantenerlo en secreto, como si estuviera protegiendo algo demasiado grande para que el mundo lo comprendiera. Sin embargo, el Papa Francisco, con la sabiduría y fe que lo caracterizan, decidió finalmente compartir información crucial sobre este secreto. Él revela que la verdad siempre estuvo ante nuestros ojos, pero que su comprensión solo podía hacerse cuando el mundo estuviera preparado para recibirla. Como enseña la Biblia en el Eclesiastés 3, hay un tiempo para cada cosa, y el misterio del secreto solo podía ser revelado cuando el mundo estuviera listo para entenderlo. Este secreto, que descansaba en documentos y conversaciones susurradas entre los altos miembros de la Iglesia, no solo era un mensaje de advertencia, sino un llamado a una profunda renovación espiritual. La revelación de Francisco se convirtió así en un punto de inflexión en la historia, llamando a la Iglesia y a los fieles a un despertar espiritual. Imagina la escena, un papa lleno de autoridad y amor por Cristo revelando que el mensaje de Fátima no solo trata del pasado, sino también del futuro de la humanidad. Como cristianos, esto nos impulsa a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios y convertirnos, o vamos a seguir ignorando las señales divinas? Esta revelación no solo nos invita a mirar hacia atrás, sino también hacia adelante. Estamos ante una oportunidad única para renovar nuestra espiritualidad y fortalecer nuestra fe en Jesucristo. La Iglesia, como un poderoso sermón, nos recuerda que todos estamos llamados a ser luz en el mundo. La historia de Fátima, ahora revelada en toda su verdad, abre un nuevo capítulo en nuestro caminar espiritual, y lo que nos queda por hacer es aplicar este mensaje en nuestra vida cotidiana. Si Fátima nos llama a la conversión y a la oración, ¿cómo podemos practicar esto más profundamente? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. El misterio que rodeaba el tercer secreto de Fátima siempre fue una sombra de especulaciones, con interpretaciones que iban desde previsiones apocalípticas hasta advertencias sobre la decadencia espiritual de la humanidad. Pero, ¿por qué, al final, la Iglesia eligió mantener el contenido de este secreto oculto durante tanto tiempo? La respuesta no es simple, pero tiene que ver con un principio fundamental de la fe cristiana, la protección del pueblo de Dios. El Papa Juan XXIII, cuando decidió no revelar el secreto en 1960, creía que la humanidad aún no estaba preparada para comprender la profundidad del mensaje que encerraba. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cuántas veces en nuestro propio camino espiritual no guardamos ciertas verdades, esperando el momento adecuado para revelarlas? En muchos casos, la Iglesia, como una madre amorosa, prefirió guardar el secreto en su corazón, esperando el tiempo de Dios. La Biblia nos habla de la importancia de discernir los tiempos y los momentos apropiados para actuar, como en el Eclesiastés 3, que dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así, la Iglesia, confiando en la sabiduría divina, siguió este principio, creyendo que el momento de la revelación llegaría cuando el pueblo estuviera espiritualmente más preparado para entender la grandeza del mensaje. Esto no es diferente de nuestra vida diaria, donde a menudo somos llamados a esperar, orar y confiar en que Dios nos guiará en el momento adecuado. Mientras el misterio del tercer secreto estuvo oculto durante tanto tiempo, nos desafía a mirar las cuestiones de fe con mayor profundidad. ¿Estamos, como cristianos, listos para aceptar las duras realidades espirituales que se nos presentan? ¿O, como hizo la Iglesia durante décadas, simplemente retrasamos la revelación de nuestras propias inquietudes y dudas? El tercer secreto, aunque estuvo oculto, nos habla de la urgencia de mantenernos en oración constante y en vigilia. Con el tiempo, la Iglesia nos enseña que el secreto no reside solo en las palabras, sino en la comprensión que el Espíritu Santo nos ofrece para enfrentar las dificultades de la vida. En 1917, la pequeña ciudad de Fátima se convirtió en el lugar de uno de los eventos más extraordinarios en la historia de la Iglesia. 3 jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de lo que muchos consideran una de las manifestaciones más poderosas de la Virgen María. Las apariciones de Fátima no fueron simplemente un evento místico, sino un llamado divino a la humanidad. María se apareció a los pastores,
y con una serenidad incomparable, les reveló 3 secretos que más tarde se convirtieron en el centro de discusiones y reflexiones de fe. Este evento, que parecía tan simple a primera vista, fue en realidad una convocatoria celestial para que la Iglesia se preparara para desafíos espirituales e históricos enormes. La visión de María, vestida de blanco, irradiaba una paz sobrenatural para los pastores. Era como si tocasen el cielo, escuchando la suave voz de María que les instruía sobre el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Como cristianos, estamos invitados a reflexionar sobre cómo estos jóvenes, con su fe inquebrantable, pudieron ser elegidos para recibir un mensaje tan especial. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas? A menudo, en nuestra rutina apresurada, pasamos por alto esos mensajes divinos, pero la historia de Fátima nos muestra que Dios se comunica con nosotros de manera inesperada, incluso a través de jóvenes almas humildes. Estas apariciones, además de ser profundamente espirituales, también nos enseñan obediencia y confianza. Lucía, Francisco y Jacinta no dudaron en compartir lo que habían visto, a pesar del escepticismo y las persecuciones. Sus vidas se convirtieron en un testimonio de fe. Fue verdadero y valiente reflexionar sobre el mensaje de Fátima. Es imposible no hacernos esta pregunta: ¿estamos listos para vivir nuestra fe con tanto coraje, para testimoniar con la misma fuerza y convicción? El llamado a la oración y penitencia que María dirigió a los 3 jóvenes pastores se extiende a cada uno de nosotros, desafiándonos a vivir de manera más plena y dedicada, justo como lo hicieron estos jóvenes con sus vidas. Los 2 primeros secretos de Fátima, revelados en 1941, tratan temas difíciles de ignorar: el infierno, la Primera Guerra Mundial y las persecuciones a los cristianos. La visión del infierno con sus llamas y almas perdidas fue una de las más impactantes. María, en su infinita compasión, advirtió sobre la realidad del pecado y las consecuencias de alejarnos de Dios. Este primer secreto nos enfrenta directamente a una verdad incómoda: la separación de Dios es una realidad que es imposible ignorar. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria intentamos alejar la idea de la condenación? Pero la fe nos enseña a recibir las advertencias de Dios como un llamado a la penitencia y la transformación. La Primera Guerra Mundial, con sus devastadoras consecuencias, fue un hito histórico de sufrimiento y destrucción. María, al revelar el segundo secreto, exhortaba a la humanidad a convertirse y buscar la paz a través de la oración y el sacrificio. La guerra no era solo un conflicto físico, sino un reflejo de una lucha espiritual que se desarrolla en los corazones humanos. Hoy podemos observar que, al igual que los conflictos de aquel entonces, la lucha contra el mal sigue muy viva, a menudo no en los campos de batalla, sino en las decisiones diarias que tomamos. La fe y la oración son nuestras armas más poderosas contra la violencia y el sufrimiento, como nos enseñó María. Aquí es legítimo preguntarnos: ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas para promover la paz que tanto necesitamos? El tercer punto que María destacó fue la persecución de los cristianos, una realidad que todavía existe en varias partes del mundo. La Iglesia, a lo largo de su historia, siempre ha enfrentado desafíos en tiempos de persecución. El testimonio de los cristianos perseguidos nos empuja a preguntarnos sobre nuestra propia disposición para defender nuestra fe. Si la persecución afectó a los primeros cristianos, ¿qué dice eso sobre la importancia de mantener nuestra fe firme incluso en tiempos de adversidad? La reflexión de Fátima nos empuja a entender que el cristianismo no es solo una creencia, sino un compromiso con la verdad divina, un compromiso que debemos defender a toda costa. Como jóvenes cristianos, debemos preguntarnos: ¿estamos listos para ser la luz del mundo incluso frente a las dificultades? El tercer secreto de Fátima presenta una visión impresionante y profunda donde un ángel aparece con una espada de fuego lista para lanzar llamas sobre la tierra. Esta imagen, tanto aterradora como simbólica, nos habla de la lucha eterna entre el bien y el mal. La espada de fuego del ángel representa la justicia divina que, en su severidad, busca purificar la humanidad. Esta visión nos enfrenta a la realidad de la batalla espiritual que libramos cada día en nuestras elecciones, acciones y pensamientos. ¿Estamos listos para enfrentar esta batalla o a veces descuidamos la lucha espiritual en nombre de una vida más tranquila?
La visión de un papa y otros líderes religiosos enfrentando el martirio es una representación clara de que la fe cristiana no está exenta de sufrimiento. El martirio, que muchos evitan o ignoran, es sin embargo un símbolo de fidelidad inquebrantable al Evangelio, a imagen de Jesucristo, que enfrentó la cruz por nuestra salvación. El martirio de los líderes espirituales refleja un compromiso absoluto con la verdad divina, incluso frente a la muerte. El mensaje que Fátima nos trae no es solo de sufrimiento, sino de coraje para mantenerse firmes en la fe incluso en los momentos más difíciles. La Biblia, en 2 Timoteo 3 y 12, nos recuerda que todos aquellos que deseen vivir piadosamente en Jesucristo serán perseguidos, y esto nos hace reflexionar, ¿estamos listos para defender nuestra fe incluso cuando la adversidad se acerque? Esta visión de Fátima, al presentarnos una lucha tan visceral, nos llama a la acción. No basta con observar el martirio de otros y sentir lástima. El mensaje de Fátima nos desafía a estar espiritualmente preparados para esta batalla. El bien y el mal están en constante conflicto, y nuestra fe, alimentada por la oración, la devoción y el estudio de las Escrituras, es la clave para salir victoriosos. La adoración y alabanza a Dios nos fortalecen en esta lucha, renovando nuestro coraje cada día. La batalla no es solo externa, sino también interna, en los pequeños conflictos diarios entre hacer el bien o ceder al mal. ¿Cómo te preparas para esta lucha? Cuando buscamos la paz en nuestras vidas y en la sociedad, es fundamental estar dispuestos a escuchar las demandas de María. Esto no solo significa rezar más, sino también practicar una vida de fe verdadera que se refleje en nuestras acciones diarias. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de oración y penitencia en nuestro día a día para garantizar que la paz prometida por María se haga realidad? Lo que Sor Lucía también destaca es que, aunque el sufrimiento sea una realidad, hay una promesa de paz si se siguen las orientaciones. Este equilibrio entre advertencia y promesa de paz nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y actitudes. Cuando escuchamos los mensajes de María y respondemos con oración y devoción, no solo nos preparamos para enfrentar tiempos difíciles, sino que también nos abrimos a la gracia divina que trae la verdadera paz. ¿Cómo podemos cultivar más oración y devoción a Dios para ser instrumentos de esa paz en el mundo? ¿Estamos realmente listos para seguir sus orientaciones divinas y experimentar esa transformación en nuestras vidas? El llamado a la renovación espiritual que la Virgen María hizo en Fátima es más urgente que nunca. Nos insta a buscar un cambio interior a través de la oración, la penitencia y la total devoción a Dios. La renovación espiritual no se limita a grandes gestos o ceremonias, es un proceso diario de entrega donde nos alejamos del pecado y nos acercamos a lo que Dios desea para nosotros. Jesús, en sus palabras, nos recuerda constantemente la importancia del arrepentimiento y la oración. Pero, ¿qué significa eso realmente en nuestras vidas? Significa que debemos dejar de actuar de manera automática, simplemente siguiendo las reglas, y comenzar a vivir una fe auténtica y viva, donde cada día sea una oportunidad para acercarnos más a nuestro Creador. La oración en particular es el pilar de esta renovación espiritual. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de estar en su presencia, de buscar intimidad con Él. Cuando oramos, no solo pronunciamos palabras, sino que escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Como jóvenes cristianos, es esencial dedicarnos a una oración sincera que no se limite al momento del culto, sino que se extienda a nuestro día a día. La práctica de estudiar la Biblia, por ejemplo, puede ser un excelente medio para fortalecer nuestra oración, ya que nos permite conocer mejor las promesas de Dios y entender lo que Él espera de nosotros. La oración también se lleva a cabo en nuestras acciones diarias, una actitud de servicio hacia los demás, un gesto de bondad, un momento de silencio, todo esto puede ser un acto de oración y penitencia. Sin embargo, la penitencia es un aspecto que a menudo evitamos. La idea de sacrificio no nos agrada, pero la penitencia no es un castigo, es un acto de amor y respeto hacia Dios. Cuando practicamos la penitencia, nos purificamos y nos alejamos de lo que nos separa de Dios. Esto puede ser algo tan simple como orar o prestar más atención a nuestra vida espiritual, pero también puede implicar un esfuerzo para corregir actitudes que no reflejan el amor de Cristo. La Virgen María nos enseña que, al hacer esto,
podemos superar los desafíos y alcanzar la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. Esta paz muchas veces no viene de la ausencia de problemas, sino de la confianza inquebrantable en Dios y de la certeza de que Él siempre nos guiará, sea cual sea la situación. Dios, como Señor de la historia, tiene un papel central en todo lo que sucede en el mundo, su providencia gobierna los eventos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Sin embargo, esto no significa que nuestra libertad humana esté anulada, al contrario, nos ha dado el poder de moldear nuestro destino. La historia no es una línea predeterminada, sino un campo dinámico en el que nuestras elecciones, oraciones y acciones tienen un impacto real. En Fátima, la Virgen María nos recuerda esto, invitándonos a tomar una parte activa en la construcción del futuro. La oración y el arrepentimiento son invitaciones a alinearnos con la voluntad divina, pero también a actuar libremente de manera responsable y compasiva. Esta responsabilidad de actuar, de elegir el bien y luchar contra las fuerzas del mal, nos pone como co-creadores con Dios, influyendo en la historia de una manera que no siempre entendemos completamente. En nuestra vida diaria, esto significa que cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. Nuestras elecciones, incluso las más pequeñas, pueden acumularse para formar un futuro de paz o de destrucción. El cristianismo nos enseña que estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como dijo Jesús en Mateo 5, 13-16. La responsabilidad que tenemos es vivir según los valores de Dios, influyendo en las personas a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, la escuela, la iglesia o nuestra familia. La libertad creativa que Dios nos ha dado, lejos de ser una excusa para actuar de manera egoísta, es una oportunidad para crear el bien, para hacer elecciones que reflejen el amor de Cristo. Si elegimos seguir a Cristo, nuestras acciones se convierten en una expresión de su voluntad y, al hacerlo, podemos transformar el mundo que nos rodea. Pero también debemos entender que, aunque Dios nos haya dado libertad, la historia no se trata solo de nosotros, se trata de Él, de su plan divino para la humanidad. El papel de Dios en la historia es soberano y, aunque las cosas a veces parezcan fuera de control, Él siempre dirige los eventos según su voluntad perfecta. Esto nos da un sentido de paz y confianza. Dios no es un espectador distante, sino un Padre que camina con nosotros. Sin embargo, el libre albedrío nos desafía a alinear nuestras elecciones con su voluntad para que, en lugar de causar sufrimiento, podamos participar activamente en su plan de salvación, construyendo su reino aquí en la tierra. Cuando pensamos en un mundo mejor, más justo y lleno de amor, no podemos evitar darnos cuenta de que la lucha entre el bien y el mal es una batalla que ocurre en cada uno de nosotros todos los días. No se trata solo de los grandes conflictos externos como las guerras o las divisiones sociales, sino de las batallas internas que libramos en nuestras propias almas. La Biblia nos enseña en Efesios 6 y 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal que intentan apartarnos de la voluntad de Dios. La Virgen María, en sus apariciones, nos llama a orar, a arrepentirnos y a buscar una renovación espiritual constante, porque sabe que, a través de nuestra conexión con Dios, podemos superar esa lucha diaria. La fe, alimentada por la oración y la devoción, es la armadura que nos protege y nos fortalece. Si reflexionamos sobre nuestra propia vida, podemos ver que cada adversidad es una oportunidad para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra confianza en Dios. Esta batalla entre el bien y el mal no solo se limita a enfrentar tentaciones externas, sino a elegir lo bueno en nuestra actitud diaria. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a actuar de manera egoísta o a buscar soluciones rápidas que no están alineadas con la voluntad de Dios? La lucha espiritual se manifiesta en cada decisión, desde el momento en que elegimos ser pacientes en lugar de impacientes, hasta el momento en que decidimos perdonar en lugar de guardar rencor. El mal se esconde muchas veces en los pequeños fallos, en los gestos cotidianos, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se hace más fuerte. La renovación espiritual nos enseña entonces a transformar cada adversidad en una oportunidad para actuar con más amor, más humildad y más bondad, reflejando las enseñanzas de Jesucristo. Y ahí está la verdadera fuerza, en enfrentar las dificultades. A medida que fortalecemos nuestra fe, nos convertimos en algo más que vencedores. La adversidad, lejos de debilitarnos,
puede transformarnos en instrumentos de Dios para esparcir luz y paz a nuestro alrededor. El sufrimiento, cuando lo enfrentamos con fe, nos hace más resilientes, más compasivos y más conscientes de lo que realmente importa en la vida. Así, cuando enfrentamos batallas espirituales, podemos recordar que Dios está con nosotros y que la fe, acompañada de la renovación espiritual, es el camino para transformar cada lucha en fuerza. La pregunta es, ¿cómo respondemos a estas batallas diarias? ¿Dejamos que nuestra fe nos guíe o cedemos a la tentación de alejarnos de Dios? La revelación final del tercer secreto de Fátima, anunciada por el Papa Francisco, llegó como el cierre de un ciclo, pero también como un nuevo comienzo para todos nosotros. Después de décadas de especulación y misterio, el Papa decidió compartir la verdad no solo como una respuesta a viejas preguntas, sino como un llamado a la Iglesia y a la humanidad para reflexionar profundamente sobre su fe. Lo que el Papa nos ofrece con este anuncio no es solo una comprensión intelectual del secreto, sino un llamado a la acción. La revelación no es el fin, sino el comienzo de una nueva era en la que estamos llamados a aplicar las lecciones de Fátima en nuestras vidas. La respuesta a esta revelación no debe ser pasiva, sino activa. A través de la oración, la reflexión, y sobre todo, nuestras acciones diarias, podemos vivir la transformación que este mensaje ofrece. Este momento también es una oportunidad única para que cada cristiano renueve su compromiso con la fe. Como en toda revelación divina, siempre hay una necesidad de reflexionar profundamente sobre lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios nos llama a vivir como sus discípulos, no solo con palabras, sino a través de acciones que reflejen el amor y la paz que Él desea para el mundo. La revelación de Fátima, al desvelar la verdad del secreto, nos llama a ser más que oyentes de la palabra divina, sino practicantes comprometidos con un cristianismo activo que transforme el mundo a nuestro alrededor. Si nos dedicamos a la oración y al arrepentimiento, tendremos las herramientas necesarias para vivir según la voluntad de Dios y encontrar la verdadera paz. Al cerrar este capítulo de la historia, debemos mirar al futuro con una fe renovada. La revelación del tercer secreto no es solo un llamado al conocimiento, sino a la acción. El Papa Francisco nos ha llamado a tomar la responsabilidad de nuestra fe y vivir de manera más dedicada, más plena, más auténtica. Lo que hacemos ahora, después de esta revelación, es lo que realmente importa. ¿Estamos listos para responder al llamado de Fátima, renovar nuestra vida espiritual y dedicarnos más profundamente a la oración y al servicio de Dios? La respuesta está en nuestras manos y el momento de actuar es ahora. Las apariciones marianas, como las de Lourdes, Guadalupe y Fátima, han jugado un papel crucial en la historia de la Iglesia Católica. No son solo eventos místicos, sino puntos de referencia espiritual que han influido en generaciones de creyentes, subrayando la importancia de la oración, el arrepentimiento y la devoción a la Virgen María. Fátima, con sus mensajes poderosos y directos, encaja perfectamente en este contexto de apariciones, teniendo como objetivo atraer la atención de los fieles hacia la urgencia de la conversión y la renovación espiritual. En Lourdes, María se apareció a Bernadette, pidiendo oración por la conversión de los pecadores. En Guadalupe, María se reveló a Juan Diego con un profundo llamado a la fe y la unidad de los pueblos. En Fátima, el llamado fue similar, pero con un énfasis particular en la paz, la oración y la penitencia, convirtiéndose en un hito en la historia de la Iglesia, especialmente en el siglo XX. El impacto de las apariciones marianas va más allá de la simple comunicación de mensajes celestiales, ya que brindan una fuerza transformadora a la vida de los creyentes, desafiándolos a vivir su fe de una manera auténtica y activa.